Nos acompaña el comunicador social y periodista Andrés Páez. Quise invitar a Andrés a este programa de Al Paredón con Guácharo porque Andrés es un hombre que ya tiene un reconocimiento en Ibagué. Habida cuenta que ha trabajado en los medios de comunicación, particularmente en la editorial Aguas Claras, más conocido por todos los ibaguereños como El Nuevo Día. También ha asesorado periodísticamente y comunicacionalmente muchas campañas también políticas. Y quiero que él les referencie todo lo que ha hecho, digamos, en su recorrido profesional. Andrés, ¿quién es Andrés Páez? Jesús Alberto, ¿cómo me le va? Para todas las personas del Insolente, todo el equipo, muchas gracias. ¿Quién es Andrés Páez? Andrés Páez es un hombre de 37 años, comunicador social, como usted bien lo dice. Actualmente estoy estudiando Derecho en la ciudad de Ibagué. Vengo haciendo un recorrido. Yo recuerdo, tuve la fortuna de iniciar en los medios por un hombre que le tengo mucho cariño, que es Andrés Correa, pero en ese momento también tuve la fortuna de conocer a don Arnulfo. Estaba yo estudiando y llego allí a Icus del Conveima. Allí estuve un tiempo, posteriormente paso a otra emisora, termino en Ondas de Ibagué. En Ondas de Ibagué recuerdo mucho a Héctor Sánchez diciéndome: no se le haga raro que en cualquier momento se lo lleven. Pues esas palabras fueron profecía, porque a los 6 meses exactamente me llaman del periódico Cubo, que hace parte de Editorial Aguas Claras, que hoy desafortunadamente no está. En Cubo soy redactor judicial por 5 años. Luego llego a la edición, a la parte del Nuevo Día, que es la misma empresa. Estoy 3 años allí. Y nuevamente pasa algo especial que yo le doy gracias a Dios, porque me llama Harold Bonilla, que es el director de Caracol Radio en el Tolima. Inicio a trabajar en Caracol Radio como corresponsal. Allí estoy 3 años, renuncio, decido renunciar y me fui para Cali. Y allí en Cali, pues digamos que tuve la fortuna también, Dios abrió la puerta en una ciudad donde no me conocían. Y le voy a contar una historia, y es que llego a Radio Calidad, que es de RCN, y allí estuve una semana. ¿Por qué? Porque yo enviaba la hoja de vida a Blue Radio en Cali, y en esa semana que yo firmo contrato, lejos de imaginar que me van a llamar, me llamaron de Blue Radio. Allí en Blue Radio estuve, y pues bueno, ya después retorné a Ibagué por un tema ya personales. Y bueno, arranco a trabajar también en la Gobernación del Tolima, en la Secretaría de Salud Departamental, y empiezo a conocer realmente todo este mundo guacharito. Bueno, el mundo del que habla Andrés es el mundo de la política. Lo vimos muy activo en la campaña anterior, trabajando de la mano del candidato a la alcaldía de Ibagué, Jorge Bolívar. Esa experiencia, Andrés. La experiencia de la gente, la experiencia. Una cosa es hacer periodismo, y usted sale a hacer reportería, habla con la gente y hasta ahí. Un poco, digamos, usted viene siendo como ese enlace entre el concejal o el alcalde, el diputado, el gobernador, con la gente, ¿cierto? Pero en este caso estaba al otro lado. Y aprendí que uno en este proceso de la política es solucionarle los problemas a la gente, es servirle a la gente, y eso es, digamos, que para eso es la política. Entonces empecé a hacer como ese ejercicio de, si bien es cierto, yo había caminado y Ibagué, en este proceso la caminé muchísimo más, de conocer mucho más a profundidad de los problemas de Ibagué, que le adolece al ibaguereño, pero empezaron a hacer ese ejercicio de poder solucionar esos problemas que muchas veces, guacharó, uno a veces dice, venga, pero pues una cita médica, pero mucha gente no tiene esa posibilidad. Y temas varios, ¿no? Entonces empezar a conocer ese mundo fue muy interesante, es muy apasionante, jala mucho, tiene amores y desamores. Oiga, Andrés, los que lo conocemos a usted, creo que es generalizado. Usted es un hombre muy empático, usted es un hombre carismático, usted es una persona con un temperamento en el criterio de muchos, un temperamento suave, afectivo. Y entonces uno lo ve en estas líderes de la política y uno dice, bueno, qué bueno que haya gente con estas características trabajando en esto. Adicionalmente a toda esa experiencia que le dejó el paso por esa campaña y sobre todas las problemáticas que usted hoy ya conoce a fondo por andar con ese candidato de Ibagué. ¿Usted cómo ve Ibagué hoy? Porque definitivamente estamos muy preocupados, muchos ibaguereños, con la Ibagué del presente. ¿Qué piensa Andrés Páez? Mire, Guacharo,
hay una particularidad en Ibagué. Usted muchas veces escucha hablar de que Ibagué está en un punto referente de mucho desarrollo, ¿sí? Entonces estamos muy cerca de Bogotá, estamos muy cerca de Medellín, estamos muy cerca de Cali, tenemos una variante, pero al final vemos que todo pasa, pero Ibagué no le pasa nada. Por el contrario, vemos es un retraso en Ibagué. Si lo hablamos desde desde las vías o la malla vial, vemos una decadencia hoy por hoy, ¿cierto? Si lo hablamos desde la industria, no tenemos industria. Tenemos agua, sí tenemos agua, pero tenemos un problema gravísimo con el tema del agua. Entonces, si yo como empresario digo quiero montar algo en Ibagué, me es difícil llegar a Ibagué. Entonces vemos que Ibagué no evoluciona, no se desarrolla. Vemos que se estancó. Esto, digamos, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Pero le voy a contar algo, porque muchas veces uno señala de pronto a los que lideran, pero a Ibagué le falta algo y nos falta algo al ibaguereño. Es creernos que estamos en una tierra donde podemos empezar a trabajar. ¿Y por qué le digo esto? Porque en medio de este proceso de la campaña, usted llegaba a diferentes barrios, 8, 9 de la mañana hasta 10 de la mañana, Guacherón, y la gente estaba durmiendo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Somos muy flojos? ¿Qué sucede? Claro. O usted encontraba que en las tiendas, muchas veces al mediodía, y volvía otra vez hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿cómo se genera la dinámica de la economía? Dice, hombre, nos falta también. Entonces es un tema que realmente vemos una ciudad que no se desarrolla. No solamente hablamos de vías, no solamente hablemos de puentes, hablemos de otros temas de organización de la ciudad que no está pasando. La ciudad no está organizada, está muy desorganizada, muy desorientada. Aparte que si ya pasamos a la parte, digamos, política, el común denominador es la corrupción. Y eso ha hundido totalmente a este pueblo, porque digamos que Ibagué tiene más de 500.000 habitantes, pero aún seguimos siendo, o ese referente es a nivel nacional como el pueblo. Y esa chapa creo que tenemos que ya empezar a quitarlo. Andrés, un pueblo grande, Ibagué. Tenemos muchas condiciones de pueblo. Porque a mí me sorprende sobremanera como ciudadano, por ejemplo, ver mi Plaza Bolívar abarrotada de mazorca el día domingo, por ejemplo. Cuando debería ser un sitio donde estuviera la familia, donde en vez de estar estas mazorcas estuvieran las retretas al parque, por ejemplo, con tanto músico que tenemos en Ibagué, y que la gente pudiera verdaderamente representarse el turista en que llegó a la ciudad musical de Colombia. Pero yo no sé si es que a muy pocos eso se nos ocurre, porque no es solo que se nos ocurra, Andrés, es que digamos tengamos la capacidad de ejecutar todo ese tipo de ideas que se quedan en ideas porque no se realizan. Usted, digamos, con ese temperamento que tiene, ¿usted se considera un hombre no políticamente correcto o políticamente correcto? Porque es que desde la perspectiva que ser no políticamente correcto es decirle a la gente lo que uno piensa, porque le genera a uno muchos problemas. ¿Usted de dónde se ubica? Yo creo que yo me ubico en la parte de ser justo. Algo que he aprendido en este proceso es que uno debe ser justo, independiente en la orilla que usted esté, en la vida, desde la profesión, desde la política, desde el área que usted esté. Sé que es un hombre empresario, usted es justo con las personas, sus colaboradores, con su familia. Usted tiene que ser un hombre justo en todo. Yo creo que esa parte, más que si es políticamente correcto o no correcto, yo creo que uno debe ser justo en todo. Y de ahí parte, digamos que como tal, ese trabajo, y eso habla de uno, ¿no? De la persona. Y yo creo que eso uno tiene que hacerlo, y más en la política. Toca ser justo con la gente. Pero ¿no piensa usted, Andrés, que cuando usted es justo, ¿sí? Termina como hiriendo ciertas susceptibilidades en ciertas personas cuando usted les dice, es que yo no estoy de acuerdo con eso? Porque aquí la gente se acostumbró es a que le digan lo que quiere oír, no lo que en realidad está pasando. Hay un fenómeno que pasa mucho, Guacharito, es que algunos quieren aduladores. Sí. Y yo creo que uno tiene que ser franco. Dicen los abuelos que es mejor ponerse colorado un momento y no pálido siempre. Y uno tiene que ser de carácter. Y finalmente decir, esto no me parece, esto sí me parece. ¿Que incomode? Claro, va a incomodar. Porque eso pasa como cuando usted tiene la esposa. De pronto le dice algo que le incomoda, pero toca decirlo. Sí, así es. Y así es la vida. Y así se mantiene una relación. Total. Porque el resto se empiezan a generar al interior unos rencores y unos fastidios, digámoslo así, por ponerle un nombre, que después dan al traste con la relación, ¿o no?
Y al final la gente reconoce porque dice, hombre, no me gustó, pero tenía razón. Qué bueno. Oiga, Andrés, usted parte de lo judicial, que fue el manejo que usted durante 8 años le dio, 5 años al Q y 3 años al Nuevo Día, y llega después de lo judicial a la política. Sí. Eso es un contraste ahí como rarito. Total. ¿Cómo fue ese cambio ahí en ese momento? Porque, digamos, ya usted hoy, pues ya se ha adaptado, ya está metido como en el cuento, ya conoce la dinámica, pero en ese preciso momento, ¿qué pasó? En ese momento, yo vengo obviamente de ese choque, porque yo también vengo de Cali, y allí digamos que también manejaba un poco la parte de orden público y judicial, y empezar a ver otra realidad. Y se decía, hombre, yo venía a cubrir, nosotros mamamos, discúlpeme la expresión, pero desde cubrir el muerto, Total. de ir a cubrir el accidente y pasar de este panorama a lo político, donde el tema es totalmente diferente, pues, pucha. Pero le voy a decir algo, ¿para qué me sirvió? Para conocer la ciudad, para conocer la realidad en materia de inseguridad, porque ya cuando usted dice, bueno, desde lo periodístico conozco la parte de lo judicial, todo sin saber porque la vida usted lo va colocando en diferentes áreas, ¿no? Y esto me permitió conocer esa Ibagué insegura, dónde son los barrios más calientes, por decirlo de alguna manera, más complejos. Y cómo ya desde la política decir, venga, ya usted empieza a cambiar, que qué chévere poder empezar a hacer esto, qué bueno pues hacer aquí, qué bueno yo aprendí desde el periodismo y vi que el barrio X, porque no voy a decir acá, qué bueno empezar a hacer un trabajo allá con la gente. Entonces, yo sí logré mezclar eso. Articular esa. Claro, Así que entonces se vuelve, yo sí sé, aquí ya empezó a manejarlo, entonces me sirvió muchísimo, de conocer mucho la ciudad, de decir uno, y aparte que es algo muy importante, muchas veces en la parte pública, usted le hacen referencia de pronto de cifras, dice, esa no es la realidad. Entonces me sirvió esto, pero también la política me sirvió mucho de conocer mucho más de cómo se maneja tanto un municipio, de, digamos, decir, bueno, el presupuesto es de esto, venga, que esto no es tan cierto de lo que muchas veces le ven. Entonces, realmente yo sí le saqué provecho a esas dos cosas que yo me parece muy interesante cómo articular la inseguridad con la política, pero también empezar a decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para poder también ayudar a mi ciudad respecto a los temas que tanto afectan en la ciudad? ¿Qué sigue en la vida de Andrés Páez? Guacharo, hoy estamos como usted es amante de los medios de comunicación, usted es empresario. Yo hoy por hoy tengo un programa de radio, también tengo un espacio, porque las redes sociales, como usted lo está haciendo, es la puerta de muchas cosas. Y estamos adelantando también un espacio con los podcasts, haciendo ese ejercicio. Pero hay algo que yo logré identificar, y es que la política, voy a decirlo, es un mal vicio, pero es algo que definitivamente a uno le encanta. Que uno dice, venga, yo leí un libro de un expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y en ese libro hablaba él de cómo la política empezaba a transformar a muchas personas. Y era un hombre que empezó a hacer un ejercicio, pero al final se dio cuenta que tenía que llegar mucho más allá para no solo impactar a un grupo de personas, sino impactar mucho más. Hoy lo que puedo decir es que la política sí es para servir, sí es para ayudar. Solamente Dios, la gente sabrá hacia dónde uno se puede direccionar. Lo que es cierto es que yo creo que por ahora seguiremos haciendo el ejercicio, seguiremos hablando con la gente, seguiremos tocándole la puerta a los amigos y aplicando un poco también de lo que hemos aprendido, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir mejorando las buenas maneras y las buenas formas de la política, porque creo que cuando usted hace un proceso y de pronto usted prepara el arroz, ¿no? Pero usted lo prepara de una manera, pero usted ve que a su esposa le queda mejor. Usted dice, venga, ¿qué hizo ella para mejorarlo? Pues puede empezar o no le gusta, de pronto yo lo preparo mejor. Creo que eso también hace parte de todo este aprendizaje, Guacho. Y en el caso de su casa, con su señora, ¿quién lo hace mejor? ¿Ella o usted? Uy, ahí nos vamos a penaltis. Bueno, creo que las dos mejor que yo. Hay que contarle a los insolentes y a todas las personas que visitan siempre los sábados al Paredón con Guácharo, que aquí en los estudios está la señora y lo estaba mirando, entonces lo intimidó. Oiga, Andresito, bueno, vamos a tener a Andrés Páez para rato. Eso es lo único que me queda claro.
Y lo otro es que un mensaje para los insolentes, Andrés. ¿Qué mensaje le enviaría usted a los insolentes? Hombre, un mensaje a los insolentes, que uno tiene que hablar claro, lo dije en su momento, uno tiene que ser justo, pero sobre todo, si algo no nos parece, hay que decirlo. Esto, algunos lo tildan o lo ven como que usted es irreverente. No, no se trata de eso. El hecho de no pensar diferente no te hace irreverente. Es pensar distinto a muchas cosas. Si bien es cierto, yo lo que puedo decirle hoy a todas las personas que nos están viendo, Guachero, es que es importante tener el criterio. Tener criterio, tener sobre todo lo que se llama carácter, que muchas veces falta en nuestra sociedad. Y hombre, cuando uno es niño, usted dice, yo no quiero, pero al final usted lo condiciona. Y decirle, si un niño dice no quiero saludar, pues no lo salude ya. Pero al final usted condiciona y dice, hay que salirnos de ese esquema, de ese cuadro, decir, si no me gusta algo, pues yo digo, no me gusta. Eso es lo que a veces, cuando usted habla de que no le gusta, eso incomoda. Sí, Pero yo pienso, Guachero, que eso es lo bonito. Los insolentes nos emproblemamos siempre. Eso es lo bonito realmente. Uno muchas veces se incomoda de buena manera, ¿no? De buena manera. Pero cuando usted piensa diferente, incomoda, y si incomoda, bueno, algo estará pasando. Algo está pasando. Andresito, muchas gracias por haber estado en Al Paredón con Guácharo del Insolente.